corazón con una canción, melodía de tu amor. Cantas libertad en mi adversidad. El podcast de Milton Hasta Tello. que huya temor. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Ya no soy. Hola, Dios te bendiga. Qué bueno que podamos estar nuevamente conectados, nuevamente escuchando una palabra del Señor en una reflexión bíblica. Vamos a abrir nuestras Biblias, el libro de Mateo, capítulo 23, versículo 37, que dice lo siguiente: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus hijos y debajo de sus alas? Y no quisiste. Me encanta este versículo porque vemos que el tono de Jesús cuando lo dice es... ¿Vieron cuando nunca les pasó que han dicho, por ejemplo, de alguien, o han escuchado hablar de alguien y escucharon qué lástima, qué bárbaro, no quiso aceptar la ayuda, le hubiera ido bien, pero no quiere? ¿Por qué no hace esto? ¿O por qué no deja de hacer esto y le va a ir bien? ¡Qué bárbaro! En ese tono era el discurso de Jesús, de añoranza, de tristeza y de deseo, diciendo: Jerusalén se dirige a la capital del reino, a la ciudad de Dios. Jerusalén, ¿por qué no quisiste? Si vemos, bendiciones Martina, si vemos que Dios, la actitud del Padre es una actitud totalmente paternal, cuidando y queriendo hacerse cargo de cada uno de sus hijos. Y no dice solamente alimentarlos, dice cuidarlos, cobijarlos, y da una metáfora de abrazo. Yo quiero abrazarlos, cubrirlos de lo exterior con mis alas. Yo voy a ser quien los cubra de lo exterior. Yo voy a ser quien los proteja. Amén. Esa es la intención de Dios cuando Jesús dice estas palabras acerca de Jerusalén. Y vamos a ver cuando nosotros, o si nos ponemos en el lugar de Jerusalén, cuando se puede abortar o contrarrestar o ir es lo mismo, valga la redundancia, en contra de esta actitud del Padre de paternidad, de abrazarnos, de cuidarnos y de dejarnos ser, que Dios cumpla su rol como papá, como protector, como Dios. Amén. Y vamos a empezar a desglosar un poquito qué dice paulatinamente este versículo. Jerusalén, Jerusalén, ya dijimos a dónde se envía, a dónde se dirige la palabra, al corazón de la promesa. Amén. Que matas a los profetas. Y acá empezamos a ver cuál es el origen de el apóstol. Hago un paréntesis, mi apóstol Alfredo siempre nos dice que el espíritu de orfandad es aquel que obviamente atenta directamente contra la paternidad. Hay gente, aún con pastores, aún con padres naturales, que se siente solo, se siente que está huérfano en la vida, tiene un sentimiento tan arraigado, un panorama adentro, espiritual, emocional, tan profundo, de soledad, de esa falta de protección, y lo reclama. A veces lo reclama con rebeldía, a veces lo reclama con
con decisiones erradas, en fin. Pero siempre esta clase de personas manifiestan que les gustaría que alguien los abrazara. Por ahí no los reconoce públicamente, pero sienten ese vacío. Y vuelvo a recalcar, aunque la persona en donde esa persona que puede llenar ese vacío esté, sea un padre espiritual, sea un padre natural, una madre, un líder, alguien, un amigo que pueda cumplir el rol de cubrir, de abrazar, de proteger, no lo deja, sino que directamente se siente aislado. Cierro paréntesis y volviendo al versículo 37, a la primera parte, que es bien claro, que empieza a atentar contra esa paternidad de Dios en nuestra vida. Y vemos que Jesús lo primero que remarca y lo primero que le da tristeza y enmarca en el contexto de lo que está diciendo es: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas. Y cuando acá la Biblia dice matas a los profetas, tiene, más allá del significado claro, real, preciso, conciso, de estás matando, deshonrando, no obedeciendo, no respetando, desautorizando a los hombres de Dios, no oyendo. Y hasta, al punto de, literalmente, Jesús se refiere también a matar a los profetas. Y cuando habla de profetas, tiene que ver también con el profeta porta una palabra, y el mensaje que porta es justamente lo que trae como consecuencia que ese profeta, a la ciudad rebelde, que el corazón rebelde, que no quiere oír ni acepta paternidad, empieza a matar el mensaje que porta. Y es una palabra profética. Nunca una palabra profética se va a desarrollar en tu vida y en tu interior cuando hay falta de paternidad. Mira qué interesante y lo que podemos desglosar con esto que Jesús menciona y lo dirige hacia la ciudad. Me acuerdo algo bien práctico en una analogía de Jesús que habla acerca, él dice una parábola bien particular de una viña, que un hombre compró una viña y contrató trabajadores. En un momento la estaban labrando, la trabajaban. Después de mucho tiempo, dice: voy a mandar a uno de mis siervos, de mis criados, para ver cómo está. Y al ver que venía, cuando llega, lo matan. Mandó 1, 2, 3, y hasta que en un momento dijo: a ver, no regresaron, ¿qué les pasó? Voy a enviar a mi hijo, porque a él sí lo van a respetar, es mi hijo. Y lo mata. Jesús, cuando hablaba de esta viña, estaba hablando de esto mismo, de este territorio que asesina la palabra de los hombres de Dios. Miren qué esquema infernal, qué tremendo, ¿no? Y díganme hoy día si en los territorios, en algunos se nota más, en otros menos, pero no estamos hablando de un territorio físico, sino estamos hablando también de territorios espirituales donde nos toca gobernar. Cuando gobierna la desobediencia, son territorios donde se mata la palabra profética y la autoridad de los hombres de Dios. Amén. Veamos que sigue diciendo acá el versículo 37: matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Cuando la Biblia dice apedreas, ¿a qué le recuerda? También es otro hecho que Jesús participó. ¿Y a qué se acuerda? Tanto lo habrá visto, si vio la Pasión de Cristo o alguna película de Jesús, que, a mí se me viene a la mente una imagen muy particular de un versículo bíblico, que estaba la prostituta encontrada en el mismo acto de condenación, de
prostitución, de pecado, y la llevan delante de Jesús para probarle a Jesús, para tentarle, diciendo: maestro, según la ley esta debe morir. ¿Vos qué decís? Y acá vemos que, sabemos cómo sigue la historia. Jesús le dijo: el que tire la primera piedra, ese es el que no tiene pecado, básicamente. Y ahí la empezaron a soltar de a uno, y él estaba escribiendo en la tierra. Más allá en la arena, más allá de eso, vemos que la analogía y la simbología de tirar la piedra, de apedrear, que estaba en la ley, era un acto de justicia, un acto no tanto de justicia, sino de condenación para los que no cumplían la ley. ¿Se entiende? Y esto me habla de una justicia natural, de una justicia que se lleva a cabo. Y voy a decir algo, que lo de Dios, que está bien, si yo lo desconecto de Dios y lo aplico solo por una cuestión mental, ministerial, si yo me desconecto de Dios y sigo haciendo lo mismo, eso no es lo mismo que al principio. ¿Se entiende? Puedo actuar de manera ministerial o puedo actuar en el espíritu. Y hay veces que las dos cosas parecerían que son parecidas. Parecen iguales, pero no son iguales. ¿A dónde voy? Esta gente que quería apedrear a la prostituta, que a veces apedreaban a los profetas, que eso es otro cantar, eso es otra cuestión, de que una cosa es apedrear a la que se lo merece por la ley, y otra cosa es apedrear al que no le conviene, porque no les convenía escuchar lo que Dios le iba a hablar, porque tenían un corazón rebelde. Y la palabra está lleno de versículos donde dice: y otra vez los hijos de Dios hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Y Dios le mandaba a un profeta, porque Dios siempre que va a hacer algo, dice la palabra, que le va a avisar a sus hijos los profetas, a sus siervos los profetas. Y el profeta iba con una palabra, primero iba el choque y luego Dios proponía y le hablaba restauración siempre. Y cuando acá la palabra me dice y que apedreas a los profetas, significa: Jerusalén, Jerusalén, vos que no tenés paternidad, que tendrías un esplendor, te habla a vos, me habla a mí de los planes de Dios, amén, porque los planes de Dios son ponernos por cabeza, nunca por cola, siempre primeros, nunca últimos. Y se refiere que lo que mata la paternidad, porque acordemos que el objetivo último, y es la última parte, es que Dios nos abrace en un abrazo paternal, en un cerco de amor, de protección, y que como Padre nos defienda. Amén. ¿Y qué impide esto? ¿Qué impide que vos disfrutes de la paternidad de Dios? ¿Qué impide que yo pueda estar gozoso bajo las alas del Padre, que podamos disfrutar lo de Dios? Primero, que atentemos contra los hombres de Dios. ¿Y cómo? Pero yo no le hago nada físicamente a mi pastor. Ajá, lo criticas. Te burlas. Ah, pero yo no hago nada. Yo a mi pastor lo respeto. Ajá, ¿y a los demás hombres de Dios? Porque esto es una vara que para todos iguales, aunque no sea mi pastor, tengo que respetar a los hombres de Dios. Amén. Y cuántas veces hemos caído y recaído en lo mismo, desautorizando, muchas veces por no compartir alguna idea, por no estar totalmente de acuerdo con alguien. Y lamentablemente, que cuando fomentamos esta cultura de que solo lo mío vale y lo del otro no vale nada, se crea una división, y le va a sonar gracioso lo que voy a decir, entre los pollitos. ¿Cómo, pastor? Claro, porque el Padre es uno y el abrazo es uno, y Él quiere reunir y juntar a los pollitos. Los pollitos representan cada aspecto en nuestra vida, o vamos a hablar un poco más pluralmente, cada aspecto
o distintas partes del cuerpo de Cristo que por ahí son distintas, valga la redundancia, son distintas, pero el abrazo de Dios es para todas, que Dios quiere abrazar a todas. Pero pastor, usted se está metiendo en ecumenismo. No se trata de ser ecuménico, se trata de entender la paternidad de Dios. La palabra de Dios dice que Dios uno es. Amén. Una es su iglesia, uno es su pueblo. Nosotros representamos a este Israel. Por eso la tristeza de Jesús al decir Israel. Jerusalén, Jerusalén, cuántas veces quise abrazarte y cuidarte bajo mis alas, pero no. Tu pensamiento de perseguir a los hombres de Dios, de matar la palabra profética y de apedrear lo que yo te digo, de hacer justicia por mano propia y querer llevar a cabo el cumplimiento para tus propios fines, eso a Jesús le conmovía el alma y expresó un deseo de la eternidad en ese momento. ¿Y saben algo? Quiero finalizar leyendo el Salmo 91. Miren lo que dice el Salmo 91. Versículo 1, en la primera parte. Todo el versículo 1, Salmo 91. El que habita en el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. En ese abrazo de Dios, así comienza el Salmo 91, que brinda, no lo vamos a leer, pero brinda, si quiere léalo en su casa, brinda y nos promete protección, sanidad, nos promete que Él es nuestro Dios, vamos a ver que Él mueve su mano a favor nuestro. Y es impresionante lo que la palabra y las promesas que tenemos en este Salmo 91. Eso era la tristeza del corazón de Jesús. Esa era que el Padre desea abrazarnos, cuidarnos y cumplir toda su palabra en nosotros, pero actitudes muchas veces en nosotros, como en el pueblo de Israel, en Jerusalén, en la capital, que mataban la palabra profética. La palabra profética, terminando, es aquella que Dios te promete y que obedeciéndole se va a cumplir. La palabra profética viene, es práctica, te trae un desafío y te dice que lo que va a suceder está anotado en el mundo espiritual, tiene una fecha y una hora, y uno camina en certeza en eso. Cuando empiezo a matar la palabra profética, me empiezo a separar de la paternidad espiritual en mi vida, de la gente que Dios puso y de Dios. Amén. Dios los bendiga. Qué bueno que puedo haber escuchado y tomarse este tiempo para compartir junto a mí, bueno, está Martina también, por ahí anda Pau, les mandamos saludos, que el Señor los bendiga y que esta noche pueda darle me gusta al mensaje, pueda compartirlo si quiere. Es una bendición realmente que usted pueda estar en contacto. Escríbanos, Toquime Chivilcoy en el Facebook y estamos en contacto. Dios los bendiga. Quebrantado fuiste, oh Jesús, por mi rebelión. El podcast de Milton Tello. Jesús.